El taller de alfabetización digital para adulto mayor presenta a Norma García Medina con la videoconferencia Metamorfosis. A continuación vamos a leer una breve reseña. Tanatóloga y cuidados paliativos por el Centro Médico Siglo XXI. Realiza terapia a víctimas de estrés postrauma, asistencia y acompañamiento en elaboración de duelos de pérdida por muerte, asistencia a la superación de traumas por enfermedad, acompañamiento en proceso de duelo por muerte de la familia por homicidio, estrategias para abordar la depresión, asistencia terapéutica a enfermos con SIDA, desgaste profesional por empatía, miembro de la Red Mundial de Suicidología, terapeuta holística y terapeuta gestal, terapia sistémica y desarrollo humano. Tiene 26 años de práctica privada. ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias a la doctora Claudia Alcalá por la invitación y a todo su equipo. Agradezco muchísimo por haberme invitado. Vamos a iniciar, por favor, viendo este tema que es muy importante en el día de hoy, que le he llamado metamorfosis, y esto tiene que ver con una mirada desde la tanatología a la situación actual, que tiene que ver absolutamente con el COVID. La siguiente, por favor. Ok. A partir de que ya sabemos que estamos viviendo una situación de emergencia crítica a nivel mundial, que ha venido a cambiar no solo nuestra forma de vida, sino además a generarnos un cúmulo importante de pérdidas, que aquí es donde entramos nosotros los tanatólogos, a partir de la presencia del COVID a nivel mundial, que aunque es probable que todavía no alcancemos a cuantificar cuáles son y cuántas son nuestras pérdidas, bueno, pues nuestro cerebro sí las tiene muy identificadas y empezamos ya como a sentir la respuesta de nuestro cerebro como señales de peligro. Algunas de esas pérdidas son, vamos a iniciar a ver algunas de ellas que son como importantes. El confinamiento, por supuesto, porque aunque es para preservar nuestra salud, pero tiene mucho que ver con la pérdida de la libertad, que eso es muy, muy importante para el ser humano, y la respuesta del cuerpo, del organismo, no es la más propicia cuando se siente prisionero, aunque sea por su propio bien. Está también la pérdida de espacios laborales, ya sea porque hemos perdido nuestro trabajo o porque no podemos asistir a nuestros lugares de trabajo. También es una pérdida importante que vamos resintiendo. Vamos a ver también la pérdida de los espacios recreativos, los espacios culturales, los espacios religiosos y en algunos casos la pérdida de la salud. Y en casos extremos, por supuesto, la pérdida por muerte de algún familiar o amigo muy cercano que se va sumando a esta gran línea de pérdidas que estamos teniendo, que se va haciendo más grande, se va acentuando todavía muchísimo más, ¿no? Y que, bueno, pues también hablando de muerte tenemos que darnos cuenta de que una de las grandes pérdidas también, quienes han vivido alguna situación de enfermedad de sus familiares o amigos, el no haber podido estar con ellos en los hospitales, apoyándolos, cuidándolos, lo que por costumbre, por amor, por regularidad hacemos, hoy por hoy esta situación se nos ha limitado. Y por ende, el hecho de que no hemos podido despedirnos de nuestros familiares que han muerto, de nuestros amigos, no hemos podido completar con ese paso importante amoroso, como vínculo amoroso. Y de ahí, pero por supuesto que nos hemos visto obligados a llevar o a transformar los ritos funerarios, donde como antes sabíamos, bueno, pues hemos hecho siempre
todo un ritual de acompañamiento para nuestros difuntos y para las personas que pierden algún ser querido, que hoy por hoy, a partir del COVID-19, nos hemos visto impedidos a llevarlo a cabo. Y bueno, esto nos ha generado un gran estado de confusión y desorientación que dificulta muchísimo la elaboración de los duelos. Los tiempos de luto y de duelo se han trastocado de una manera importante, y todo esto se torna violento para el ser humano. Y es justo aquí donde nuestro cerebro empieza a reaccionar de forma espontánea, de forma en automática, entrándonos en una situación de caos, como decimos aquí, que voy a leer esta parte que tenemos en la pantalla. Crisis. Podemos considerar que la teoría del caos establece pequeños cambios en las condiciones iniciales, crean grandes diferencias respecto al resultado final. Y efectivamente, nos damos cuenta que una situación de crisis o una situación caótica va a generar diferencias sustanciales en la conducta del ser humano. Siguiente, por favor. Bueno, obviamente para empezar a ver cómo nos afectan estos cambios que está viendo, pues bueno, efectos cerebrales hay los siguientes. El impacto que una crisis o situación caótica externa ejerce sobre el cerebro es mayúsculo, obligando a este a responder con respuestas fisiológicas que no siempre comprendemos, pero que son mecanismos de defensa para preservar la vida del ser humano, produciendo cambios en la conducta que tendrán un efecto a largo plazo. Ante el aviso que recibe el cerebro de peligro por las circunstancias que estamos viviendo, el cerebro, y esto es muy técnico, no es mi expertise, pero quiero como dar un pequeño detalle al respecto. El cerebro manda una señal importante a la amígdala y esta a la ínsula y después a la corteza prefrontal, que inmediatamente empieza a liberar cortisol, adrenalina y sustancias químicas que el cerebro empieza a causar daños en las neuronas directamente en el hipocampo y por supuesto inmediatamente en el sistema inmunológico, que creando una gran baja o una baja muy importante. Como nos damos cuenta, aunque nosotros no estemos como conscientes de qué está pasando en nuestro cuerpo está respondiendo de manera en automática, nuestro cerebro está tomando las medidas pertinentes para defenderse de lo que considera que es una agresión. Bien, a partir de esta respuesta que da nuestro cerebro, entramos en un modo automático, ¿no? Donde el hipocampo es la parte del cerebro vinculada a nuestra memoria emocional. Si el impacto de la ansiedad en el cerebro es intenso y sostenido en el tiempo, esta estructura será una de las que más lo sufrirá. Su tamaño se reduce y sufrimos serios efectos asociados a esta alteración. Así, las pérdidas de memoria, los problemas de concentración o incluso el estrés postraumático son frecuentes. Y es ahí donde nos dirigimos, porque asociado a todas estas pérdidas y a estos cambios drásticos que estamos teniendo, por supuesto que estamos viviendo un estrés extremo donde de manera automática intentamos hacer lo pertinente por mantenernos lo más conscientes posibles, pero sin darnos cuenta de que estamos viviendo una vorágine ya en nuestro cerebro. Aquí es donde aparece el miedo a todo, ¿verdad? Ese es un miedo
irracional, porque ya no sabemos exactamente a qué es, pero que tiene que ver con todo lo que estamos constantemente escuchando, todo este cúmulo de noticias, de rumores que nosotros mismos vamos creando, que nosotros vamos generando también, y no nos damos cuenta que una persona con miedo tiende a reaccionar como en una necesidad de defenderse de un supuesto peligro que acecha su vida, y ahí es donde pierde la capacidad de entendimiento. La gente con miedo se convierte en agresiva, manipuladora o víctima. Ahí sabrán ustedes dónde están. Con una gran necesidad de controlar todo en su entorno y o convirtiendo todo esto en angustia, depresión o ataques de pánico importantes para así poder liberar el miedo en una especie de desahogo. Una vez reconocido cómo funciona nuestra inteligencia emocional, ante una señal de alarma que proviene de la cantidad de noticias fatales a lo que estamos expuestos constantemente, sin ningún filtro, porque no estamos escuchando con filtro, con conciencia, al contrario, hacemos que esto se haga muchísimo más grande, ¿no? Más la cascada de pérdidas es sumamente importante que estamos viviendo. Por supuesto que entramos en un estrés donde sin darnos cuenta la sensación de ansiedad y de angustia se hace presente, incluso que nos llevan a desarrollar o nos han llevado a desarrollar síndromes como el síndrome del sobreviviente, que esto tiene mucho que ver con cuando fallece alguien, nuestro familiar o alguien cercano, siempre nos queda la duda de por qué le pasó a él y no a mí, y empezamos con una especie de depresión a debatirnos en el hubiera sido mejor yo, etcétera, etcétera. Y por otra parte, también está el síndrome de la cabaña, que esto lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo. ¿Qué quiere decir el síndrome de la cabaña? Es esta dificultad de integrarnos nuevamente a nuestras actividades cotidianas porque nos da miedo salir de nuestra casa, por supuesto, o por no contagiarnos. Nos da miedo abordar transportes públicos, estar en lugares públicos. Entonces, esto es una reacción normal que está ocurriendo desde nuestro cerebro y las señales de alarma que está teniendo. Por favor, siguiente. Es aquí, y una vez ya sabiendo esta información de lo que ha estado pasando en nuestro cerebro a través de todo este tiempo que hemos estado viviendo bajo esta presión intensa, que ya nos ha generado un estrés que incluso aún no hemos reconocido, pero que está ahí. Aquí el trabajo que se requiere que hagamos es transformación. Es empezar a reconocer que aún en el caos se encuentra una oportunidad de transformación y crecimiento, iniciando conscientemente una metamorfosis. Y las metamorfosis no son fáciles, lo sabemos, porque los cambios que se exigen en este momento no van a ser fáciles. Vamos a tener que trascender muchísimo de nuestras creencias, de nuestros patrones de creencias, de nuestros usos y costumbres, de nuestros hábitos, como para poder resolver esto, no solamente a nivel unipersonal, como ya lo sabemos, sino a nivel grupal, ¿no? Que podemos entrenar nuestro cerebro cambiando hábitos y desarrollando cualidades o habilidades que nos lleven a pensar diferente. Esto es oro molido. Que podemos entrenar a nuestro cerebro cambiando hábitos y desarrollando cualidades y habilidades que nos lleven a pensar diferente. Esto es lo que requerimos en este momento para hacer los cambios necesarios y resolver de manera no solo inmediata, pero muy asertiva lo que estamos viviendo. Esta pandemia que está exigiendo tantos cambios
que nos está quitando tantos espacios, que nos está limitando en muchos aspectos, pero que los cambios, si nos damos cuenta, son vertiginosos. Aquí mismo nosotros lo estamos viendo, utilizando este medio de comunicación, ahora en vez de las aulas de formación. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de qué es lo que se requiere habilitar como para nosotros podemos dar el paso importante en estos duelos, en esta cantidad de pérdidas, y tenemos que darnos cuenta, más las que vienen todavía. Tenemos que habilitarnos en la comunicación. Eso es algo sumamente importante. La comunicación es la base del bienestar humano. Recuerden que la comunicación tiene que ser precisa. Quiero decir con eso que hablemos justamente lo que se requiera hablar y no nos extendamos más, porque regularmente cuando damos muchísimas vueltas es que vamos a poner o vamos a llenar esos espacios de rumores, de situaciones que son nuestra percepción, pero que no es algo objetivo, y de manera que esto no va a ser bueno para la comunidad, ni para nosotros tampoco. Quiero decirles o quiero recordarles a los que ya les he dado este tema, el cerebro, la mente no tiene sentido del humor, de tal manera que si yo hablo, si yo le digo a quien sea, mi cerebro lo está escuchando, que esto es malo, que estoy enfermo, que nos va a matar, que es peligroso, el cerebro está recibiendo constantemente toda esa información y la está respondiendo de manera automática, de tal manera que no nos conviene de ninguna manera ahorita hacer un uso del lenguaje que exalte el miedo, el temor, o incluso el terror, ¿verdad? De tal manera que yo les recomiendo que su comunicación sea precisa, concisa y maciza. Tiene que ser muy expedita, muy en lo que verdaderamente se requiere, en lo que me consta, no en lo que yo creo, no en lo que yo escuché. Por favor, dejémonos de rumores, dejémonos de ampliar toda esta pandemia de información que nos ha hecho muchísimo más mal que bien, que nos tiene tan distraídos que no nos permite darnos cuenta de lo que estamos viviendo y de lo que este momento en realidad exige de nosotros. Exige muchísima, muchísima conciencia. Aquí les pongo un yo gano, tú ganas, donde en este momento de ninguna manera nos permitamos, ni dentro de la comunicación ni dentro de la acción, el debatir o el querer imponer por la fuerza o de ninguna manera convencer al otro de que yo tengo la razón. La comunicación debe de ser de una manera donde se negocie el bienestar de ambas partes, siempre recordando, reconociendo que la otra persona tiene el mismo derecho que yo a vivir en bienestar. Por supuesto, tenemos que habilitarnos en la objetividad, ser objetivos, lo que antes ya les decía, el decir desde lo que yo creo no es siempre la verdad y tenemos que reconocerlos. Tenemos muchísima información inapropiada, inadecuada, pero también tenemos una serie de creencias personales, más las que son geográficas, más las que son comunitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Que no son lo más objetivas posibles y no nos permiten como tener una vida mucho más cómoda. Tenemos que reconocer que somos diversos, esto quiere decir, por supuesto, que somos diferentes y no solamente voy a hablar de razas, de preferencias sexuales, de edades, etcétera. Somos diversos. Es algo que tenemos que entrar ya en nuestra conciencia, donde tú no tienes por qué ser igual a mí, ni yo tengo por qué ser igual a mí, ni de color, ni de raza, ni de lengua, ni de nada. Somos diversos. Vamos a incluir también que tenemos la opción de cambiar,
porque así es el poder, no solamente es una opción, sino tenemos el poder de cambiar, de hacer cambios trascendentales en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, de hablar, de conducirnos, en las metas que tenemos incluso, ¿no? Que la vida es lo que es y no tiene que ser como yo crea. Esto es una máxima. Regularmente nos quejamos mucho de por qué la vida es de esta manera, quién la hizo así, e inventamos historias respecto a quién tiene la culpa, pero en este momento no se requiere, nunca se ha requerido en realidad, pero bueno, si ya nos damos cuenta que ya nos dimos muchos permisos inadecuados y llegamos a este punto donde tenemos que darnos cuenta que no era lo que se requería. Y esto último que sí quiero hacer énfasis, que es que me doy permiso de desligarme de las emociones ligadas al sufrimiento. Esto es muy importante porque tenemos entendido o mal entendido el amor por dolor, sufrimiento, sacrificio, preocupación, angustia, etcétera, etcétera. Y creemos que si yo no me preocupo, si no genero toda esta situación dramática, entonces no estoy amando lo suficiente. Pero obligo a los demás a que sufran igual que yo. Entonces esto es un ciclo de sufrimiento, de culpa, de lástima, de pobrecito, de pobrecita de mí, de victimismo en general. Yo aquí les hago la extensiva invitación para que empecemos a tener conciencia de que no eres mejor persona si sufres más, pero al contrario, si le restas muchísimo a la calidad de tu vida y a la calidad de vida de las personas que están en tu entorno. Entonces, una vez que nos damos cuenta de esto, tendremos que empezar a darnos cuenta también que tenemos que hacer cambios trascendentales en el cómo y qué nuevas herramientas tenemos que usar para llevar a cabo los duelos, el duelo, el que sea que estemos viviendo o todos juntos. Y el duelo, recordemos que consta de 5 etapas, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Creando otras formas de cómo vamos a llevar a cabo los ritos funerarios, nuestro duelo y nuestra luto, ¿verdad? Tenemos que estar como muy conscientes de que hoy por hoy nos toca hacerlo de manera personal, que no vamos a poder gozar del acompañamiento, que siempre es muy bueno en estos casos, pero que es nuestra responsabilidad hacer que se cumpla los procesos y las etapas del duelo para tener una mejor calidad de vida. Les voy a dar esta frase que a mí me resuena muchísimo y siempre pienso en ella, en mis padres, en las personas mayores que ya se han ido y a los que verdaderamente les tengo un gran amor. Honrando nuestras pérdidas desde el corazón, viviendo con amor y con alegría. Esa es la mayor forma en que yo puedo generar nuevas herramientas de conclusión con mis difuntos o con mis pérdidas. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. La metamorfosis como síntoma de evolución. La metamorfosis es un proceso de evolución, es un proceso de cambios importantes, de maduración del yo. Si nos damos cuenta de esta palabra, inmediatamente vamos a ir a pensar a todo lo que ocurre en el proceso de hacerse mariposa, por todo lo que tiene que pasar. Entonces, en este momento en donde las cosas están siendo tan difíciles, lo entendemos, para todos, ¿no? Es esta
situación que nos tiene tan consternados, tan debilitados, pero también, por supuesto, viendo en un futuro, al futuro muy inestable, donde no estamos dándonos como cabalmente cuenta de qué es lo que se va a requerir de nosotros. Sí tenemos que aceptar que los cambios son ineludibles. De hecho, lo sabemos porque lo hemos vivido, lo hemos practicado toda nuestra vida. De tal suerte que hoy por hoy, pues tenemos que estar como muchísimo más conscientes de que los cambios son ineludibles y que seguramente cuando termine esta pandemia no vamos a ser los mismos, ni la situación en nuestro entorno va a ser la misma tampoco. Que vamos a requerir tener una conciencia diferente de nosotros mismos, de lo que es la vida, de lo que es el amor, de lo que es la salud, de lo que es la muerte, por supuesto. Tendríamos que cambiar totalmente nuestro chip central. A nuestra edad, tenemos que reconocer que a nuestra edad la vida aún nos sorprende y nosotros podemos sorprender a la vida. A mí me hace mucho ruido, me hace muchísimo ruido cuando escucho que, bueno, las personas de la tercera edad o los adultos mayores, pues ya que, pero también cuando veo a las personas adultos mayores comportándose como si en la vida no hubieran aprendido nada, como si no tuvieran autoridad ninguna e incluso dejando que alguien más tome decisiones por ustedes, decisiones importantísimas que regulan sus vidas, y me sorprende muchísimo. Es momento de que esto ya no pase. Nosotros como adultos mayores tenemos que tomar la conciencia de quiénes somos, la autoridad, y asumir esa jerarquía como para tener un impacto no solamente en nuestras vidas, sino en nuestros grupos sociales favorable, positivo. Recuerden que somos parte del movimiento energético del planeta. Aquí les doy esta frase que siempre le digo a la gente: vas, quedas. Siempre que los invito a algún lado, que la gente como que lo duda, yo siempre digo, vas, quedas, ¿no? Entonces, ustedes decidan, se van o se quedan. Y lo último, sé cómo quiera hacer, pero no seas pasivo. Les decía antes, veo y he visto muchísima pasividad en los adultos mayores en muchas ocasiones, no en todos, pero muchos y muchas. Y es necesario que tomemos conciencia de que es una falacia esto de que ahora porque ya estoy mayor me tienen que cuidar y atender, cuando no me doy cuenta de la cantidad de experiencia que yo tengo, de conocimiento que yo tengo, la fuerza interna que me da todas las experiencias ya vividas. Entonces, bueno, recuerden que en la resiliencia está la capacidad de afrontar situaciones con serenidad, con reflexión, no dejándose abatir y hasta con sentido del humor. Escuchar las emociones y sentimientos, abriéndose al cambio y hasta adaptándose lo antes posible a los requerimientos actuales. A nuestra edad ya hemos vivido una cantidad de experiencias que es necesario saber capitalizar. Ser resiliente no es aguantar, es saber que todo pasa, incluso la muerte, porque es ahí donde vamos a ir todos en algún momento. Les voy a hacer algunas recomendaciones, por favor, atiéndanlas. Número 1, reintégrate poco a poco a tus actividades. Háganlo con calma, no hay prisa, no es necesario que salgamos corriendo, sino que tengamos todos los cuidados necesarios, que tengamos muchísimo respeto por nuestras vidas, pero por la vida de los demás, pero que vayamos haciendo nuestras actividades lo más normalmente, más dentro de casa que fuera. Cuida mucho tu red de apoyo, como esta. Este espacio es una red de apoyo incondicional
e importantísima, pero nuestros amigos, pero nuestra familia, manténgannos en comunicación. Si sienten que se están deprimiendo, si necesitan con quién hablar, con quién llorar, hablen. Ahora sí que háblenle a quien más confianza le tenga. Vamos a valorar y agradecer lo que sí tenemos. Seamos agradecidos, porque escucho muchísimo que la gente hablamos de todo lo que no tenemos, pero pasamos por alto de manera importante lo que sí tenemos. Y vamos a usar el miedo como un recurso, no como un límite. El miedo está bien, el miedo es parte de nuestro diseño corporal, es lo que le llamamos inteligencia emocional. Y está bien porque nos está avisando que necesitamos tener cuidado, precaución con algunas situaciones. Si no tuviéramos miedo, nos aventaremos a cualquier precipicio, caminaríamos en medio de la calle, haríamos. Está bien colocado. Lo que no debemos de hacer es utilizarlo como un límite. Y por último, la vida es una danza de sorpresas. Vamos a aprender a danzar con ella. Y recuerda, ojalá y que la muerte te encuentre bien vivo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la tanatóloga Norma García Medina. Realmente es un tema que nos invita a reflexionar. Me gustaría terminar esta frase con: nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo, así que vamos a abrazar ese cambio y vamos a enfocar mejor nuestra energía.